Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestro tema de este campamento. Estamos hablando acerca de la santificación y bueno, hemos visto el lunes en la noche que tenemos la voluntad de Dios revelada, ¿no? Claramente, expresamente dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El texto dice vuestra santificación, cuando Pablo le está recordando la instrucción, la enseñanza que él ya había dado sobre la voluntad de Cristo para con su pueblo. Había sido tan fuerte la predicación del Evangelio en Tesalónica, había sido tan fuerte el obrar del Espíritu Santo, que la palabra misma nos da testimonio de que los de Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No fue en vano la predicación del Evangelio, sino que se vio el poder del Espíritu Santo. Cuando los escogidos de Dios vinieron arrepentidos a la fe en Cristo y su vida cambió por completo y se veía el fruto de ese cambio. Y de hecho Pablo los animaba a que eso abundara más y más. Y le dice, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que ya les predicamos, ya les enseñamos, la instrucción que les dimos. Dios quiere que ustedes sean santos. Pero no solamente quiere que sean santos en Él, sino que crezcan en santidad, que cada día sean más y más como Cristo. Entonces les revela su voluntad. Y vimos también que el propósito por el cual Dios hace todas las cosas es la manifestación de su gloria. Por la gloria de su ser y la manifestación de sus atributos. Él por medio de la creación se está dando a conocer. Para que toda la creación lo alabe. Para que sepa quién es Él, cómo es Él. Para que nosotros vengamos delante de Él maravillados, absortos por la persona de nuestro Dios. Para que vengamos agradecidos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón. En Él hay perdón para que sea reverenciado. Entonces Él manifiesta su gloria, nos hace parte de la manifestación de esa gloria, salvándonos de la condenación eterna, trayéndonos de la muerte a la vida, trayéndonos hacia Él, nos hace parte, y para hacer esto Él envió a su Hijo, para que por la obra que su Hijo hizo, nosotros seamos santificados, como nos compartía el pastor Cristian esta mañana. Yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados. Para esto, mis hermanos, como también nos compartía nuestro hermano Nacho, Dios nos libró de todos los enemigos que oprimían nuestras almas y nos libró de ellos para que les sirvamos en justicia y santidad. Uno podría decir, con un viejo dicho que a veces uso, que cuando hay alguien que no da puntada sin hilo, no hace nada sin razón, no hace algo porque lo quiso hacer y nada más. No, lo hace porque quiere algo a continuación, quiere lograr algo, tiene un propósito, así es como obra Dios. Entonces Dios no es que dijo, bueno, ¿sabes qué? Hoy me levanté con ganas de salvarte. Entonces te salvo y listo, ya está, sos salvo. Ahora hacé lo que quieras. De ninguna manera. Ese no es el Dios de la Biblia, eso no es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Él salva con un propósito, nuestra santificación. ¿Por qué? Porque a través de la santificación nosotros vamos tomando el carácter de Cristo y entonces manifestamos su gloria. Entonces Jesús mismo se santificó cumpliendo la verdad eterna para que nosotros seamos santificados, para que así cumplamos el propósito eterno de Dios, que es glorificar su nombre. Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo leo una vez más. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Para qué nos salvó Dios? Eso es lo que vamos a ver en este tiempo, mis hermanos. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, el fruto de la salvación. El fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto de nuestra salvación? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su voluntad. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, muchas gracias te damos por Jesús, por su obra eterna de gracia, por la salvación tan grande que nos has dado. Y gracias, Padre, porque no nos has dejado solos.
Has venido a morar en nosotros, has venido a morar en medio de tu pueblo. Tú eres santo y tu pueblo es santo, Señor, porque lo apartaste para ti. Te ruego, mi Dios, que en este tiempo, como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, como tus siervos, podamos ser edificados, crecer en tu gracia y conocimiento, comprender tu voluntad y recibir de ti la gracia y la fuerza para ponerla por obra y así darte la gloria manifestando el carácter de Cristo. Gracias, Señor, por esta obra tan grande. También te ruego, Padre, por aquellas almas que aún están en el lodo cenagoso de su pecado, en ese pozo de la desesperación, directo a la condenación, Señor, y hoy están aquí con nosotros. Te ruego, Padre, que les salves, que los levantes de esa tumba fría, y que los traigas a ti para que tengan vida y vida en abundancia. Padre, derrama tu gracia y ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. El mensaje sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El fruto de la salvación. Un árbol que no da fruto. ¿Qué hacemos con un árbol que no da fruto, mis hermanos? No puedo dejar de pensar en las palabras de Cristo cuando dio una parábola sobre una higuera plantada en su viña. Dice en Lucas 13, dijo también esta parábola, hablando Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El hombre tenía una viña y ahí tenía una higuera. Si usted pone una higuera en su casa, ¿qué espera recibir? Dice Santiago, la higuera va a dar higos, no aceitunas, ¿verdad? No va a buscar aceitunas a la higuera y se enoja con la higuera porque no le dio aceitunas, ¿verdad? Uno va a buscar higos. Entonces este hombre va a buscar higos y no hay fruto. Y es interesante lo que dice porque le dice al viñador este hombre, y está relatando esto Cristo, dijo al viñador, he aquí, fíjese esto, fíjese la paciencia. Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Ahora, cuando uno planta una higuera, la higuera crece, el primer año no da fruto. O sea, uno tiene que esperar el tiempo en el que da fruto. Y después de ese tiempo que da fruto, viene a buscar fruto. Entonces uno empieza a venir a buscar fruto, no hay fruto. Bueno, pero ya hace un año que tendría que dar fruto. Que por ahí puede ser a veces al 4.º año de vida de la higuera. Si estoy diciendo mal, me corrigen. Pero más o menos así. Entonces, viene a buscar fruto en un tiempo lógico. Y luego viene al otro año a buscar fruto y ya lleva 3 años viniendo a buscar fruto. ¿Y qué es lo que encuentra? Dice aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Sacala. O sea, no sirve para nada. Yo la planté para sacar higos. Y vengo acá. Ya esperé el tiempo de fruto. Ya hace 3 años que vengo, lo único que encuentro son hojas. ¿Cómo va a encontrar Cristo en otra higuera? Son hojas, nada más. No hay fruto. Entonces me está ocupando el lugar en vano. Puedo poner otra viña acá. Puedo hacer otra cosa. Sacala. Inutiliza la tierra. Pero entonces miren qué interesante la palabra, la respuesta. Porque dice él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Yo veo la compasión y la misericordia de Cristo. Seguramente en muchos casos en nuestra vida Él viene a buscar fruto y no lo encuentra, ¿no? Y uno anhela encontrar el fruto y dice, mira, no da fruto, sacalo. No, espera, vamos a acabar alrededor, vamos a abonarla, vamos a darle un año más. Y si no da fruto, entonces la sacamos. Jesús dijo también en Mateo 7, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Repito, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O
O sea, la conclusión es bien simple. Si esto no sirve para nada, si esto es inútil para el propósito, entonces es cortado y echado en el fuego. Obviamente es madera, y es madera inútil. No quiere hacer ningún mueble, ni con una viña, ni con una higuera, porque no le va a servir de nada. Entonces, hay otra situación donde Jesús encuentra una higuera, como decía recién en Mateo 21, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Ve la higuera? ¿Vio la hoja de la higuera? A ver, entonces uno la mira y dice, wow, mirá, ¿qué hay allá? ¿Qué se ve a lo lejos? Es una higuera. Y te vas acercando y la ves y decís, mirá, luce como una higuera. Tiene hojas de higuera, tiene ramas de higuera. Mirá, es toda rara, como es la higuera. ¿Viste? Y decís, tiene que tener higos. Pero no hay, solamente hay hojas. Solo apariencia. Se la ve bonita, se la ve fuerte, pero no hay nada. Y Cristo dice, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Un día Cristo vino a buscar el fruto. Ese día no hay tiempo para más. Él vino y no encontró fruto. Y el labrador le dijo, vamos a esperar un poco más. Vamos a cavar, vamos a abonar para que dé fruto. Y si no, después la cortás. Está bien. Pero Cristo vuelve. Y cuando vuelva, viene a buscar el fruto. Y si no está el fruto, entonces el árbol será cortado y echado en el fuego. Se espera fruto, mis hermanos. Se espera que la naturaleza del árbol se manifieste dando frutos. ¿Cuál sería la naturaleza de una higuera? Tiene que dar higos. Entonces se manifiesta, salen las hojas del higo y después sale el fruto del higo. Entonces uno no va a buscar naranjas a una higuera, no va a buscar aceitunas. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Su naturaleza es dar higos. Entonces, ¿qué va a buscar uno? Higos. Entonces la naturaleza del árbol se manifiesta cuando da el fruto. Ahora, ¿qué es el fruto de la vida cristiana? Y esto, mis hermanos, a veces es muy difícil de aceptarlo y de comprenderlo. Pero ¿qué es el fruto de la vida cristiana? Yo quiero animarlo a que lo pensemos juntos con las Escrituras. Cristo dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Él mismo, es uno de los yo soy de Cristo. Se presenta y dice, yo soy la vid verdadera. Están hablando de Israel, ¿no? Y sabemos que Dios compara a Israel con una viña. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, Él dice, yo soy el verdadero Israel de Dios. Soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Entonces el Padre envía al Hijo a ver su viña. Y Él es la viña. ¿Por qué? Porque los que son suyos están unidos a Él. Es ese verdadero árbol de vida donde los suyos están unidos a Él, íntimamente y profundamente unidos. Y Cristo dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes ya han sido limpiados, purificados por la palabra que yo les hablé. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue la palabra la que les abrió los oídos, como decía en Mateo 13. A ustedes les ha sido dado oír las verdades del reino. A ustedes les ha sido dado poder entender las verdades espirituales. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes son pámpanos de esta vid que van a dar fruto. Y el Padre los ha limpiado a través de la palabra. Entonces Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es una permanencia mutua. Ustedes permanecen en mí, pero al mismo tiempo yo permanezco en vosotros. Así como ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. ¿Ven? Es una permanencia mutua. Y Cristo dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El pámpano es la rama. Si usted se acerca, si trata de cortar una rama de higuera, se va a dar cuenta que es muy sencillo, es muy blandito, es muy fácil de romper.
Entonces usted arranca la rama, la saca y la deja a un costado, y lo que va a ver es que esa rama se seca y que no da ningún fruto. Todo el resto del árbol va a seguir verde, va a seguir creciendo, se va a sanar rápidamente. Esa es otra característica de la higuera. Usted le saca la rama y enseguida sana en ese lugar. Y saca otro pámpano más, otra rama más. Y sigue su camino y sigue dando fruto. Pero la que se paró no va a dar ningún fruto. Ha perdido toda su vida porque está separada, y eso es a lo que hace referencia a Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, o sea, hay una unión que es recíproca. Él está en nosotros, nosotros en él. Está ese tipo de unión, quiere decir que va y viene. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid verdadera. Que Él diga yo soy la vid verdadera implica que todos los demás que quisieron ser esa vid del Señor, que quisieron ser el pueblo de Dios, que quisieron ser el Israel de Dios, todos esos son falsos. Porque el único Israel de Dios es Cristo. Él es la única vid verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces los otros son falsos, son ladrones y salteadores que quisieron entrar a robar lo que no era de ellos. Cristo es la única vid verdadera, el único verdadero árbol que Dios plantó para que dé fruto, y nosotros somos los pámpanos en esa vid verdadera. Él es el verdadero fruto, porque Cristo es la vid, entonces Él es la naturaleza de la vid, y Él es el fruto de la vid. Él es la verdadera savia que recorre los pámpanos, que recorre las ramas, que nos recorre a nosotros. Es lo que mantiene con vida cada una de las ramas. La vida de Cristo está en nosotros. La vida de Cristo sostiene nuestra vida. Y la vida de Cristo es el que nos nutre, el que nos capacita y el que nos fortalece para que demos fruto. Entonces, cuando hablamos del fruto en la vida cristiana, no estamos hablando de cuántos folletos repartió, de a cuántas personas le habló de Cristo en esta semana, no estamos hablando de a cuánto llegó a la iglesia, no estamos hablando de cuántos ministerios tiene, no estamos hablando de cuántos doctorados en divinidades o teología o cuántos años tiene en el seminario, no estamos hablando de que antes se vestía de una forma y ahora se viste de otra, no estamos hablando de nada de eso. Cuando hablamos del fruto en la vida cristiana, hablamos de la manifestación de la naturaleza, de la vid verdadera, en los pámpanos que somos nosotros, dando fruto. Y Cristo es la naturaleza divina de la que nosotros hemos sido hechos participantes. Por lo tanto, es su naturaleza la que se debe manifestar a través de los pámpanos. El fruto en la vida cristiana es el carácter de Cristo. El fruto en la vida cristiana es el carácter de Cristo aflorando en nosotros por esa savia que nos nutre, nos capacita y nos fortalece, que es la misma vida de Cristo corriendo por estas ramas y llevando a que se manifieste el fruto, a que se manifieste la naturaleza, a que se manifieste el carácter de Cristo y que Dios sea glorificado. Como Él es esa verdadera naturaleza. Es su naturaleza la que se debe manifestar. Todo lo que Él es, todo lo que Él es en su persona, es el verdadero fruto que deben dar las ramas. Usted no puede seguir siendo el mismo por 20 años. Usted tiene que crecer en semejanza a Cristo. Si no, no está dando fruto. Esa es la realidad. Tiene que haber salido el pecado y en lugar de eso tiene que estar el carácter de Cristo. No puede pasar tanto tiempo y decir, bueno, yo soy así. Al que le gusta, bien. Al que no le gusta, bueno, que siga su camino. Cristo no hizo eso. No es el carácter de Cristo. Las ramas deben dar ese fruto del carácter de Cristo. Si no, como bien decía Cristo, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado en el fuego.
las ramas falsas que están ahí, que tienen apariencia, pero que no están unidas a Cristo y que por eso no dan fruto, dice, serán cortadas, y cuando sean cortadas, se limpiará la que da fruto, se le van a sacar esas hojitas que están chamuscadas, que ya están muertas pero que siguen unidas, se la limpia. ¿Para qué? Para que aquel que está dando fruto se fortalezca y dé más fruto. Y eso es lo que hace el Padre. Limpia a los suyos con un propósito, que den más fruto, con un propósito, que crezcan en santidad. Y ya lo vamos a ver también en esta semana, cómo el Padre hace esa obra. Entonces las falsas ramas serán cortadas y se limpiará todo lo que esas ramas falsas afectaron, para que las verdaderas den mucho fruto. Porque eso es lo que se espera de un árbol, que dé fruto. Eso es lo que se espera de un árbol, que dé fruto. Y así compara Jesús nuestras vidas con un árbol que da fruto o no da fruto. Hace esa comparación directa. Colosenses capítulo 3 nos dice en los primeros versículos: si pues habéis resucitado con Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Él se levantó de la tumba, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo, inspirado por Dios, en el capítulo 3 de Colosenses, dice: sí pues, si ustedes fueron sepultados con Él y fueron puestos en la tumba con Él por la fe, y cuando Él resucitó, ustedes resucitaron con Él por la fe, quiere decir que ustedes ahora tienen vida en Cristo. Él los levantó de la tumba y les dio vida. Entonces dice: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya tienen que dejar las cosas terrenales, tienen que dejar que las cosas terrenales ya no los agobien, que no los hagan perseguir esas cosas. Tienen que buscar las cosas de arriba, tienen que buscar las eternas, tienen que buscar aquellas cosas que hacen bien a su alma, tienen que buscar aquellas cosas que favorecen que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Tienen que hacer morir lo terrenal, va a decir después en el capítulo 5, en el versículo 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca a Cristo. Si has resucitado con Él, lo que tú tienes que buscar es a Cristo. Tienes que poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Pon la mira, pon tu objetivo, pon tu horizonte, pon tu meta en lo eterno, no lo terrenal y pasajero. Deja las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que ha pasado. Si resucitaste con Cristo, es porque moriste con Él. Por la fe moriste con Él en la cruz del Calvario, como vamos a ver ahora en Romanos 6. Y has resucitado con Él cuando Él se levantó. Entonces, habéis muerto a esa vida de pecado, a esa vida vieja, y vuestra vida, su vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, cuando venga por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan, como dice Hebreos 9:28, se va a manifestar su gloria. Nosotros iremos a su encuentro. Si estábamos durmiendo, seremos resucitados, seremos transformados en el aire, con cuerpos glorificados. Los que hayan quedado recibirán cuerpos glorificados y así todos juntos nos encontraremos con Él en el aire para estar para siempre con Él. Y los impíos serán resucitados con un cuerpo de corrupción para ser condenados por toda la eternidad, en ese día en que Cristo venga y manifieste su gloria, como enseguida vamos a ver en Tesalonicenses. Cristo es nuestra vida, nuestra naturaleza divina. Él es nuestra unión con Dios. Y si esto es real, así se debe manifestar en nuestras vidas. Mis hermanos, esto es lo que expone Pablo, inspirado por Dios en Romanos 6. Luego de que él hablara en los primeros capítulos de la condición del hombre,
de la justificación por fe, de que es por fe para que sea por gracia, como fue con el padre Abraham, el padre de la fe. Llega el capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe tenés paz para con Dios. Y tenemos el acceso a esta justificación por la gracia. Es la gracia la que nos lleva, la gracia de Dios la que nos lleva a ser justificados. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces resucitamos con Él, porque morimos con Él, fuimos declarados justos, y ahora tenemos vida en Cristo. Entonces, luego de hablar como el impío por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, es declarado justo ante Dios, y eso es hablar de nosotros, habla de eso y la sobreabundancia de la gracia sobre el pecado que hace que éste ya no reine en nuestras vidas, sino que la gracia, o sea Jesucristo, reine en nuestras vidas. Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando de Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nosotros estamos hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios vivo y verdadero. Él es al que vimos, como dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Él es la plena manifestación de la gracia de Dios. Es la gloriosa manifestación de lo que es la gracia de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que debe reinar en nuestras vidas. Ya no debe reinar el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así. Después de hablar de que por Adán había entrado el pecado, ¿no? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, el postrer Adán, el primero de la nueva creación, así por la obediencia de uno, por la justicia perfecta de uno, los muchos serán constituidos justos, van a ser hechos justos. Pero dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué dio Dios la ley? ¿Para que los hombres empiecen a pecar? No. Cuando Dios dio la ley, lo hizo para que abundase el pecado, para que el hombre sepa que estaba condenado delante de Dios y que sepa por qué, que sepa que había quebrantado todas las leyes de Dios, que Dios había grabado en sus corazones en la creación. Entonces Dios le da la ley y le dice, ustedes están totalmente condenados delante mío. ¿Pueden cumplir esto? Ya no lo pueden cumplir porque ya lo quebrantaron. ¿Alguien que van a hacer lo puede cumplir? No, porque el impío se apartó desde la matriz y ha heredado esa vana manera de vivir de sus padres y necesita ser rescatado. Entonces la ley le manifiesta al hombre su condición y su pecado. Y le dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se acuerdan ayer la palabra abundar? No solamente llenar, sino colmar la medida y desbordar. Entonces la ley se introdujo para que veamos que no solamente estamos llenos de pecado, sino que el pecado desborda de nosotros hacia afuera. Desde nuestro corazón que salen los pecados, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras y todas las cosas. Desborda de nosotros hacia afuera. Y dice, termina diciendo el versículo 20. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese más es un pero. Pero cuando el pecado abundó, cuando nos llenó y desbordó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia de Dios cubrió no solamente la abundancia de pecado saliendo de nosotros, sino que sobreabundó, fue suficiente para cubrir toda la manifestación de pecado en nuestras vidas. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos bajo la sobreabundante gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Siendo hecho pecado y muriendo bajo la ira del Padre para quitar ese pecado de en medio. No hay pecado de ningún hijo de Dios, de ningún verdadero hijo de Dios que haya quedado afuera de la sobreabundante gracia de Dios manifestada en Jesucristo. No hay ninguno. Él murió por todos sus pecados, por aquellos que usted ya conoce, por los que ignora, por los pecados de hoy y aún por los que usted va a seguir pecando hasta el día que se muera. Él ya los conoce todos. Y en aquel momento, por esa omnisciencia y esa maravillosa gracia, los cargó en Cristo en la cruz del Calvario y los ajustició en Él. Para que usted sepa que ya no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús.
Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué sobreabundó la gracia? ¿Para qué la gracia cubrió todo? Dice así el texto, para que así como el pecado reinó para muerte, y eso está hablando de lo que pasaba en nuestras vidas, el pecado era rey en nuestras vidas y reinaba para llevarnos a la muerte. La palabra muerte significa separación. El pecado era rey en nuestras vidas y su reino era un reino de muerte. Un reino que nos separaba de Dios constantemente. Muerte significa separación. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, de la misma forma, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe qué es lo que nos presenta Pablo acá, inspirado por Dios? Al nuevo rey. Dice, el antiguo rey fue derrocado. El antiguo rey fue expulsado de este trono. Ya no reina aquí, fue quitado afuera, fue echado, ya no tiene poder para acusar, ya no tiene poder para condenar, fue echado fuera, ya no reina más aquí. Y de la misma forma que él antes reinó y ustedes le obedecieron con todo su ser, de la misma forma ahora en ese cuerpo tiene que reinar la gracia manifestada en Cristo. Él es el nuevo rey. Hay un nuevo rey en este cuerpo, hay un nuevo rey en esta vida. Y ese rey es Jesucristo. Se nos presenta el reino de Jesucristo en cada uno de sus hijos. Él es rey en su pueblo y gobierna en todos sus corazones. Entonces, viene la pregunta lógica en el comienzo del capítulo 6, cuando dice, ¿qué pues diremos? Fíjense en los primeros 7 versículos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sale la pregunta de la lógica humana, ¿no? Ah, pará. Entonces, si cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, quiere decir que si yo me mando 3 o 4 pecaditos más, entonces Dios me va a dar más gracia, porque la gracia siempre es más abundante. Y Pablo dice, en ninguna manera. Y la expresión original dice, Dios nos libre de semejante pensamiento. Eso es una barbaridad. Todos tus pecados fueron cargados en Cristo. Y la gracia sobreabundó cubriendo todos esos pecados que fueron cargados en Cristo. Y por esa gracia sobreabundante, el pecado fue echado fuera como rey. No reina más. No, pero a veces viene a reinar un ratito. No, no reina más. Ahora está reinando Cristo. Entonces ya tenemos un nuevo rey. Vivimos en un nuevo reino. No tenemos por qué obedecer al rey que ya fue depuesto. Tenemos un nuevo rey. Es a él a quien debemos mirar. Es a él a quien debemos escuchar. Es a él a quien debemos servir. Es a él a quien debemos honrar. Él es el nuevo rey. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros morimos al pecado. Y si uno murió, entonces ¿cómo puede seguir viviendo en él? Si está muerto. O murió o no murió. No, pero yo quiero seguir viviendo en el pecado. Bueno, pero entonces nunca moriste. Y si nunca moriste, tampoco nunca resucitaste con él. Y si no resucitaste con él, nunca fuiste justificado. Ese es el problema. Bueno, pero no es tan así, porque entonces yo sí resucité con él, pero no moriste al pecado como Cristo murió en la cruz. Entonces no resucitaste con él. Sí, pero usted no entiende, yo voy a la iglesia, en mi familia son todos cristianos, y yo leí varias veces la Biblia, y oro, y hasta tuve ministerios, y esto y lo otro. No moriste al pecado, no estás justificado. Si el pecado sigue reinando en tu vida, Cristo no es rey. Y si Cristo no es rey, entonces todavía estás en tus pecados. Así lo sigue diciendo el texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, fuimos sumergidos en la misma muerte de Cristo. Fuimos muertos juntamente con Él, bajo la ira del Padre, cuando Él fue hecho pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice, fuiste sepultado con Él, ¿para qué? Para resucitar con Él a una vida nueva, a una vida gloriosa,
a una vida que nos lleva hacia arriba. Cristo resucitó, se mostró a sus discípulos y ascendió al trono de gloria. Esa es la nueva vida en Cristo, una vida gloriosa, una vida bajo el nuevo Rey. Ese es su reinado. Y sigue diciendo el texto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, y la palabra para destruido, y por favor acá preste mucha atención, la palabra para destruidos es el griego katargeo, y eso significa llevar algo a su mínima expresión. La palabra destruido no le hace mucha justicia al original, porque nosotros por destruido entendemos algo que desapareció completamente. Sin embargo, la palabra original dice esto, el cuerpo de pecado es llevado a la mínima expresión, y enseguida lo va a ver en los versículos siguientes. No tiene ya poder, o sea, llevado a la mínima expresión. Ya no tiene poder para reinar en tu vida, no tiene poder para oprimirte, no tiene poder para obligarte, porque como veíamos ayer en 1 de Pedro 4, Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado, terminó con el poder del pecado, para que ya no vivamos conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, obviamente por la fe, para que el cuerpo de pecado sea llevado a su mínima expresión, sea destruido. ¿Con qué propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no nos puede oprimir, ya no nos puede obligar. Somos libres. Entonces no tenemos por qué servirle más. No tenemos por qué andar atrás de Él, no tenemos por qué obedecer, no tenemos por qué seguir sus seducciones. Hemos sido librados del opresor, a fin de que ya no sirvamos más. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo te he justificado de mis pecados. ¿Has muerto con Cristo? Porque el texto dice que si no has muerto con Él, no has sido justificado. Pero si has muerto con Él al pecado, esto quiere decir que has visto el pecado como una ofensa ante Dios, y eso que antes amabas y buscabas para satisfacerte, hoy es algo aborrecible en tu vida, que no quieres saber nada y que ya no tiene poder sobre ti para llevarte a hacer lo que Él quiere, sino que ahora, cuando vienen las tentaciones y cuando la carne quiere hacer lo que quiere y se quiere satisfacer, el Espíritu se opone a nuestra carne y nos da la capacidad de decir, no, esto no. ¿Por qué? Porque esto no es agradable a Dios, esto no es agradable a mi Rey. No. Estoy comprobando que esto no es agradable a Dios. De eso se trata, mis hermanos. Esa es la respuesta. Esto no es agradable a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar. ¿Le agrada a Dios o no? No es una cuestión de si me gusta o no me gusta. No es una cuestión de si todavía lo tengo en la cabeza. No pasa por ahí la cuestión. La cuestión pasa por el poder de la gracia que tenemos en nuestras vidas, de ver esa situación, estar delante de ella y ver la salida que Dios nos da en su palabra y nos dice, eso no me es agradable. En lugar de eso, lo que tenés que hacer es esto me es agradable. Entonces comprobamos lo que es agradable al Señor y vamos por ahí. Porque a Él servimos, a Él honramos, Él es nuestro Rey. Hemos muerto al pecado y hemos sido declarados justos delante de Dios. Y enseguida nos muestra cuáles son los cimientos de su reino. Fíjese el versículo 8 al 13, dice así. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, mi cuerpo como un instrumento para hacer lo que yo quiero en lugar de lo que Dios dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como vivos de entre todos los que aún permanecen muertos en delitos y pecados. Preséntense ustedes como vivos entre los muertos y vuestros miembros, su cuerpo, sus acciones, sus pensamientos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
como instrumentos que manifiestan esa justicia que hemos recibido en Cristo, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Esos son los cimientos de su reino, la victoria de Cristo sobre la muerte. La muerte ya nos enseñorea más de Él, no tiene poder y tampoco tiene poder sobre nosotros. El aguijón de la muerte es el pecado y el aguijón ha sido quitado por la obra de Cristo. No se enseñorea más. Y ahora el que reina es Cristo, reina la gracia. Entonces dice el texto: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el de Cristo es un reino de vida. Es un reino de vida. Vimos los cimientos de su reino en los primeros versículos. Vemos que es un reino de vida. Y vemos también que el reino de Cristo es un reino sin esclavos oprimidos. En los versículos siguientes, del 14 al 18, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es señor, ya no es rey. No se puede enseñorear de vosotros. Ustedes se van a enseñorear de Él. Porque Él es el que está sometido a ustedes ahora. Porque Cristo terminó con su poder y lo puso debajo de ustedes. Para que ahora digan: no quiero saber nada con vos porque esto no agrada a mi rey. Es un reino de justicia y eso es injusticia e iniquidad. Y Dios me levantó de esa muerte para que yo le sirva. Es un reino sin esclavos oprimidos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley los acusaba y los condenaba, y fue un ayo que los llevó a Cristo, y ahora la gracia sobreabundó sobre ustedes. Entonces ya no están bajo la condenación de la ley, están bajo la gracia de Dios, que los levantó de los muertos y los declaró justos ante Él. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ningún verdadero cristiano ve la libertad en Cristo como una ocasión para pecar, como dice Gálatas 5. La libertad en Cristo es la libertad de poder servir a nuestro Rey, de poder amar a nuestros hermanos, de poder hacer su voluntad, cosa que antes no podíamos hacer por estar bajo el reinado de pecado. Entonces dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, obedecieron al Evangelio, y libertados del pecado por la obra de Cristo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tengo una noticia para usted, mi hermano, mi hermana. Usted dejó de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Dios. Dejó de ser esclavo de la maldad para ser esclavo de la justicia. Antes usted tenía un señor, un rey que lo oprimía violentamente, que lo oprimía y gobernaba sobre usted para llevarlo a hacer lo que él quería y usted tenía que obedecerle. Pero Cristo le dio libertad de esas cadenas, le sacó esa opresión, mató al opresor, lo quitó fuera y ahora somos esos esclavos por amor, por gratitud, porque Él nos rescató, porque Él pagó el precio de nuestra libertad. Y nosotros venimos y le decimos: déjanos ir con vos. Tú eres mi rey. Todo lo que tengo me lo has dado tú. La vida que tengo es tuya. Yo quiero servirte. Quiero mostrarte mi gratitud. Quiero vivir para vos como vos viviste para mí. Quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Es un reino sin esclavos oprimidos, porque es un reino con esclavos agradecidos que aman su rey. Versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Miren, les estoy dando ejemplos simples para que entiendan, porque sé de su humana debilidad. Entonces le expreso lo que pasa en nuestra vida a través de los dos reinos, a través de cómo un reino es superior al otro, cómo un reino sobreabundó sobre el otro, cómo un rey permanece y el otro fue destruido. Cristo es el rey. Entonces les hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros
con la misma pasión con la que ustedes presentaron todo su ser para servir al rey anterior, al opresor, para servir al pecado, con la misma pasión que fuiste tras tus propias concupiscencias, con la misma pasión con la que buscaste tu satisfacción, con la misma gana, la misma fuerza, ahora tenés que presentar todo tu ser, todos tus miembros para servir al Dios vivo y verdadero, para servir a la justicia. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así ahora, para santificación, para ser cada día más y más como su Rey, para hacer su voluntad más y más, de la misma forma presenten sus miembros para santificación, dice, para servir a la justicia. Ayer yo mencionaba el texto de 2 Timoteo 3:16, cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra nos instruye en lo que es justo y agradable delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mañana se va a hablar de eso. La justicia de Dios manifestada en nuestras acciones, que Él preparó de antemano, para las cuales Él nos hace aptos y por las cuales Jesucristo en nosotros y mediante Él nosotros le damos la gloria a Él. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces Dios dice, antes ustedes eran esclavos del pecado. Estaban esclavizados por el pecado. No tenían ninguna obligación de servir a la justicia. Ninguna obligación. Ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres de hacer lo que es agradable a Dios, porque les era imposible hacer lo que es agradable a Dios. Como está escrito, no es justo ni aun uno. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ustedes, aunque hubieran querido, no podían servir a la justicia. No podían hacer lo que es agradable a Dios. No lo podían hacer. Eran libres de servir a la justicia. Pero ahora han sido rescatados de la opresión del pecado, para que ustedes sean siervos de la justicia, para que ustedes ahora sirvan a Dios. Miren, hermanos, hay que terminar con un engaño muy común en la iglesia cristiana, o en la llamada iglesia cristiana, o en el llamado mundo cristiano evangélico. ¿Pasó algo? Ok. Hay que terminar con un engaño que es muy claro y que es muy profundo. Dios no hace las cosas incompletas. Dios no hace las cosas incompletas. Hace poco el pastor Cristian habló de eso en Hechos. Un Dios que no es mediocre, un Dios que hace una obra, empieza y la termina, y cumple con todo lo que dice. Dios no hace las cosas incompletas ni divididas. Él se asegura que la obra se completa hasta el fin. Si Él justifica a alguien, también lo santifica. ¿Escuchó? Si Dios justifica a alguien, también lo santifica. Nunca jamás esas dos cosas pueden estar separadas. Si Él planta un árbol, ese árbol va a dar el fruto esperado. Si Él pone una rama en la vid verdadera, esa rama va a estar unida a Cristo. Terminemos con el engaño de falsos cristianos que están viviendo en el mundo, que están sirviendo al pecado, que están buscando su propia satisfacción y todavía vienen y dicen que son cristianos porque alguna vez fueron a una iglesia, porque alguna vez hicieron una oración o porque alguna vez se vistieron de otra manera. Son mentirosos y engañadores. Y son peores mentirosos y engañadores aquellos que detrás de un púlpito tratan de decirles que estén tranquilos, que ellos un día van a ir al cielo con Cristo. Es una de las mentiras más grandes que ha atravesado la era evangélica. No existe tal cosa como que Dios salve a una persona
que la justifique y que luego no la santifique. La santificación es el fruto de la salvación. Si no hay santificación es porque no hay salvación. Vos podés decir lo que quieras, podés hablar en un lenguaje evangélico, podés hablar palabras espirituales y palabras bonitas, podés volver cada tanto a la iglesia, podés decir que estás arrepentido y podés tratar de aprovechar de las mejores cosas que Dios te ha provisto a través de la familia, de amigos o de lo que sea. Pero si vos no servís a Cristo en justicia y en santidad, sos un hipócrita mentiroso y sos una rama que no da fruto y que a su tiempo será cortada y echada en el fuego eterno. Si no te arrepientes de tu pecado, si no confiesas tu hipocresía y vienes a Cristo a buscar el perdón y la salvación de tu alma. Tenemos que terminar con esta mentira, porque no es la verdad del Evangelio. Dios hace las cosas perfectas, completas. Dios justifica y Dios santifica y Dios glorifica. Nunca podemos ver la justificación separada de la santificación ni de la glorificación. Porque esa íntima comunión y esa armoniosa enseñanza de Cristo está completamente unida en toda la Escritura, en toda la doctrina de Dios. Dejemos de engañar a la gente. ¿No querés saber nada con Dios? ¿Vos no sos cristiano? ¿Usted ama a alguien? Dígale la verdad. No lo engañe. No trate de usar palabras bonitas para que trate de hacer cosas bonitas y trate de convencerlo. Corres tras el pecado. Ese es tu rey. Si hubieras sido rescatado por Cristo, no hay ninguna posibilidad de que te vuelvas atrás. No hay ninguna posibilidad de que como perro vuelvas al vómito y que como puerca lavada vuelvas a revolcarte en el cieno de este mundo. Dios te rescató y te trajo a Él. Deja el engaño y la hipocresía. Deja de tratar a Dios como mentiroso. Porque Dios no miente. Dios empieza una obra y la termina. No existen cristianos que no son santificados. Lo que sí existen son hipócritas que no son cristianos. La distinción entre unos y otros está bien marcada, mis hermanos. El versículo 21 de Romanos 6 dice así: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Pablo apela a la memoria de los hermanos, inspirado por Dios, y le dice: ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Hay hipócritas en las iglesias que no se avergüenzan de su pecado. Recuerdan su pecado y todavía cuentan y dicen: no sabés lo que era yo, no sabés las cosas que hacía. Y empiezan a contarlas. ¿Qué me importa lo que hacía? Tengo suficiente con mi pecado. ¿Por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no nos edificamos mutuamente? No, pero vos tenés que saber lo que yo soy, lo que yo era. No, yo quiero que me hables de Cristo. Y me refiero a cuando las personas hablan orgullosamente de las cosas que hicieron. No cuando dan un testimonio, cuando dan grandes cosas el Señor ha hecho con ellos y cómo ha tenido misericordia de ellos. Sino cuando hablan orgullosamente y hasta cuando lo cuentan, hasta muestran que están extrañando esas cosas. Que les gustaría volverse a ese lugar. Que todavía anhelan las cebollas de Egipto. Que quisieran volver atrás y no haber sido sacados de Prepo porque allá estaban bien. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Te avergüenzas de lo que era sin Cristo? ¿Te da vergüenza tan solo pensar en lo que era sin Cristo cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? ¿Te dan vergüenza esas cosas? ¿Te humillan? ¿Por qué? Porque el fin de ellas, el final del camino de esas cosas es la muerte. Es la separación eterna de Dios, porque el fin de ellas es muerte. El fruto de vivir de esa manera es la muerte eterna, separados de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 6, cuando uno ve este reino devastado,
ve el resultado eterno del pecado, ve la vergüenza por el pecado que nos llevaba a la condenación y esa separación eterna con Dios. Y dice 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice el texto que Él viene para dar retribución en llama de fuego, con sus santos ángeles y con sus santos resucitados y glorificados a su lado, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. ¿Cómo sabe que no conoció a Dios? Porque esa persona no obedece al Evangelio. No hay arrepentimiento, no hay santificación, no hay una nueva vida. Es un árbol sin fruto. Es un árbol que no está mostrando el fruto de su naturaleza, no está mostrando el carácter de Cristo, no da fruto. A veces algunos ponen ir a la iglesia como un mérito. No, pero yo voy a la iglesia. Satanás también va a la iglesia todos los domingos. De hecho, muchas veces Satanás es el ángel de luz de la iglesia, ¿verdad? Es el que está predicando de adelante. No es un mérito ir a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia para sumar puntos o para ganar algo. Nosotros nos congregamos porque anhelamos estar con nuestro Señor, gozarnos en Él, porque sabemos que es un medio de gracia para nuestra edificación, para nuestra santificación. Por eso nos congregamos. Y por eso no dejamos de hacerlo. Y por eso disfrutamos hacerlo. Y por eso disfrutamos estar con los hermanos. Porque es como una salida del mundo para ir a un anticipo de la gloria celestial. No es que vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y ese día nos reunimos como iglesia y nos gozamos como iglesia en Cristo nuestro Salvador. Y algunos dicen, no, pero yo voy a la iglesia hace un montón de años. Y tratan de con eso defender lo indefendible. No conocen a Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si vos venís a la iglesia los domingos, pero vivís como un demonio toda la semana. ¿Quién miente, Dios o vos? Y dice el texto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y escuche cuál es la pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo no vino a salvarnos para que nosotros invitemos a la gente a ir al cielo, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la gloria para nosotros? Estar en comunión con Dios por toda la eternidad. Esa es la gloria para nosotros. Verle cara a cara, ser como Él es y estar a su lado por toda la eternidad. Él es nuestro galardón. Y el que no conoce a Dios ni obedece al Evangelio, que quiere ir al cielo porque la quiere pasar bien, dice el texto, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El cielo para nosotros es estar en la presencia del Señor, ante Cristo, que es la gloria de su poder, ante nuestro Señor y Salvador. El pecado nos separó de Dios y nos separará eternamente de la gloria de Dios, nos separará de Jesús, que es el verdadero Dios, y la vida eterna. Pero, me gusta cuando hay un pero en la Escritura y ese pero tiene que ver con Dios. Dice el versículo 22 y el 23. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren qué fruto tenían de aquellos pecados pasados, de aquella vana manera de vivir que le daban de sus padres, de aquel reinado del pecado en su vida. ¿Qué fruto tenían? El fruto era la muerte. Más ahora, pero ahora, el Rey los hizo libres de todos sus enemigos para que les sirvan. Los puso en Cristo, que es la vida verdadera, para que den fruto, para que sean como Él es, para que se santifiquen y manifiesten su gloria, antes de ir para siempre a la gloria con Él. El fruto de la salvación es la santificación, y sin santificación no hay fruto, no hay salvación.
Sin santificación no hay salvación. Está unida a la justicia de Cristo. Puede haber religión, puede ir a la iglesia, puede ir al campamento, puede leer la Biblia, puede orar, como oraba el fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Cristo cuenta esa historia y dice que ahí estaba el fariseo orando consigo mismo. Oraba consigo mismo, pero él creía que estaba orando a Dios. Engañado y siendo engañados, como dice 2 Timoteo 3. Se pueden hacer todas esas cosas porque un incrédulo las puede hacer. Puede tener apariencia de piedad, pero si no hay santificación va a estar negando la eficacia de la piedad. Va a estar negando la eficacia de la salvación de Dios. Va a estar negando la obra de Cristo al morir en la cruz, al pecado y resucitar para dar vida a los suyos. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Cristo no vino a traer una nueva religión, sino que vino a traer salvación de todos los enemigos para que seamos totalmente de Él. Él vino con el propósito de salvarnos de todos los enemigos para que seamos totalmente de Él, su pueblo santo, y que manifestemos su gloria. Nos dio un corazón nuevo, puso su espíritu en nosotros, puso temor de Él para que no nos apartemos de Él, nos vistió con su justicia y el fruto de esa obra es la santificación constante en la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Tú debes ser separado de Dios por siempre y siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú eres un pecador, debes ser separado de Dios por siempre. Y otra vez el pero que viene de parte de Dios. Mas la dádiva de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios el justo dio a su Hijo para salvación a todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios el justo dio a su Hijo para salvación eterna a todo aquel que cree. La vida en Cristo es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. ¿Eres cristiano? ¿Profesas ser cristiano? ¿Estás acá como cristiano? Te pregunto, ¿estás dando fruto? ¿Ha reemplazado el carácter de Cristo al pecado recurrente en tu vida? ¿El carácter de Cristo ha reemplazado lo que hacías antes? ¿La voluntad de Dios ha reemplazado tu concupiscencia? ¿Puedes hoy decirle al pecado sin sentir lástima por él o sin sentir un deseo ardiente por él? ¿Puedes hoy decirle al pecado, no, esto no agrada a Dios? Voy a hacer lo que a Él le agrada, voy a hacer su voluntad. ¿Puedes hacer eso? Porque ese es el verdadero fruto. Todo lo demás viene por añadidura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque nosotros no había amor para amarle a Él. Y Él cuando nos amó, derramó en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo, para que podamos amarle. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque para el pueblo de Dios, amar a Dios, guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad, no es una carga, es un deleite. No es una carga
estar con los hermanos, no es una carga ir a la iglesia, no es una carga leer la Biblia, no es una carga compartir a Cristo, no es algo que me tengo que proponer y hacer, no es un deleite porque es parte de la vida. Es como que usted venga un día y me diga, ¿sabe qué? Respirar me es una carga. Entonces yo le voy a decir una cosa, si respirarle es una carga, está a poco de morirse. Cristo no es una carga, Él vino para quitarnos la carga y para que aliviados de todos nuestros enemigos le sirvamos en justicia y en santidad. ¿Estás dando fruto? ¿Cuántos años llevas en que solo se hallan hojas? Es un examen personal. Tal vez hoy Dios, por su palabra, esté cavando y abonando alrededor para ver si antes de que venga Cristo de vuelta a buscar fruto, dé fruto. Pero si no hay fruto, será desarraigado para que ya no inutilice la tierra, porque no cumple su papel. Ven a Cristo antes que venga el día en el cual ya no haya tiempo. Ven a Cristo. Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cree en Él y Él perdonará tus pecados y te dará una nueva vida, porque así lo prometió. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si estás en Cristo, tenemos mucho para mejorar, mis hermanos. Tenemos mucho para santificar en nuestras vidas. Sin duda Dios nos confronta con nuestro pecado, y eso es una gracia, porque antes no lo hubiéramos visto. Pero ahora obedezcamos al Evangelio porque somos confrontados con el pecado. Vayamos a Cristo a buscar el perdón de ese pecado y la gracia para empezar a hacer en lugar de eso lo que a Dios le agrada y darle la gloria. Ven a Cristo. Él no te echa la fuera. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en santificación y a darte la gloria. Padre, ayúdanos a comprobar lo que es agradable a ti. Y te ruego, mi Señor, que libres del engaño de la falsa religión a aquellos que dicen ser tuyos, pero que no te conocen. Tráelos a ti, Señor, para que te sirvan, para que muestren a Cristo, para que manifiesten tu gloria, para que se presenten como un sacrificio vivo y busquen agradarte a ti. Gracias, Padre, por la gracia sobreabundante, por la salvación tan grande que has provisto en Jesús. Gracias por todo, Padre. Salva a los que no te conocen. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.